Buenos días, hermanos. Vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar esta enseñanza, este sermón que está en el libro de Génesis. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias a Dios porque tú eres fiel, Señor. Señor, que todo lo que voy a hablar en esta mañana sea para edificación de cada uno de mis hermanos, Dios. Padre Celestial, que tu palabra sea para edificar nuestras vidas, para acercarnos a ti, Dios, dando la sabiduría y el entendimiento cada día, Dios. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 28. Pero voy a hacer una breve introducción sobre la enseñanza de este capítulo, que tiene como título Abraham y los que se separan. Quiero decirle algo en esta mañana, hermano, para que usted entienda algo importante de las Escrituras. La Biblia, ella es selectiva en su historia. Las historias que ella narra están seleccionadas. ¿Por qué? Porque narran solamente los puntos importantes teológicos del tema de la salvación del hombre, de Dios mismo. Entonces estas historias que usted ve en las Escrituras en forma narrativa están seleccionadas, son selectivas. Entonces vamos a la introducción. Para entender este texto de Génesis 13, del 1 al 28, hoy tengo que llevarlo en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que en los capítulos anteriores, los hombres vienen del juicio de Dios, de vivir el juicio de Dios. ¿Cuál? El diluvio. Los hombres se apartan de Dios, viven conforme a sus deseos, a sus engaños, y solamente solo un hombre obedece a Dios. Sabemos que eso no es Noé. Pero vemos que la historia sigue. En el capítulo 11, claramente vemos la historia donde Dios, tomando a las naciones que están unidas con una sola lengua, llega y las confunde, las dispersa, las deshereda de él, cual dejándolo a merced de los entes espirituales que gobiernan el mundo. Los hombres en su libre albedrío, en su forma de ver el mundo, deciden tomar sus caminos cada uno. Ahora, esto tiene que ver con una promesa importante. Si leemos en Génesis 11, del 7 al 8, dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios los confunde, Dios los esparce a los hombres. Ahora, miremos en este segundo punto algo importante. Dios tiene un plan, y es un solo plan que tiene con los hombres. Si usted se da cuenta, en el mismo capítulo 11, en el versículo 10, comienza el tema de la descendencia. ¿Por qué? Porque el escritor quiere mostrarnos, quiere llevarnos a entender de la promesa que Dios le hizo a Eva. Si leemos claramente en Génesis 3, del 14 al 16, claramente vemos la promesa que Dios le hizo a Eva. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré de gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. El escritor está mostrándonos claramente
en el capítulo 10, el capítulo 11, perdón, con versículo, el capítulo 11, con versículo 10, cómo comienza a unir este texto. Por eso es que nos lleva claramente a la descendencia. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para los hombres, en su plan, con los suyos, con su familia. Si leemos claramente Génesis, el capítulo 11, versículo 10, dice, y estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, y engendró a Artafá 2 años después del diluvio. Y vemos que el escritor que quiere mostrar el punto teológico de su promesa. Por eso es que en la narrativa parte desde la descendencia y claramente vemos el siguiente punto importante del contexto, el llamado. Entonces vemos que Dios ha llamado, interesado por los hombres, llama a una familia para entender, para que ellos puedan comprender quién es Dios. Y hace un llamado de obediencia a una relación con una familia. Y leemos claramente en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios hace un llamado a un hombre para acercarse a los suyos y comienza desde una familia. Y vemos claramente en el mismo capítulo 12, de 7 al 8, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí, y al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este es el llamado que Dios le hace a una familia, que lo invoque. Entonces, en ese contexto, el capítulo 13 narra una historia importante de la vida de este hombre, de Abraham, en cual Dios se le ha manifestado. Comienza con una promesa de llevarlo a una tierra, el cual se la dará a su descendencia, a los suyos. Leemos capítulo 13. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Vemos algo importante. Pensemos un momento qué está ocurriendo en estos versículos. Que comienza el narrador a mostrarnos. Habla de ciudades. Quiere decir que ya los hombres habían poblado ciertos lugares después de ser esparcidos. Pero quiero llevarlo a un punto de las ciudades. Cuando las ciudades se nombran en la escritura, hay unas ciudades que tienen valores teológicos, puntos teológicos. A veces no. En la Biblia, algunas ciudades tienen un punto teológico, pero otras ciudades tienen un valor histórico que hace que perdure en la mente de aquellas personas, en la mente de los oyentes. Vemos claramente en el versículo 3 que dice, y volvió por su jornada desde el Negev. ¿Qué es el Negev? Negev significa tierra del sur. Quiere decir que Abraham salió de Egipto y comenzó a recorrer toda esa tierra del sur hacia el norte. Y vemos claramente que dice, hacia Betel. Ok, pensemos un momento. Betel.
un lugar donde él llega, que significa luz. ¿Qué pasa en esta historia de Abraham más adelante en estas ciudades? Vemos claramente que en las ciudades comienzan a ocurrir cosas importantes, puntos, historias teológicas importantes en la vida de la descendencia de Abraham. Como vemos primero, fue donde Abraham y Lot se separan. Aquí también tuvo Jacob una visión de la escalera, según Génesis 28, del 10 al 12. Dice claramente, Jacob vuelve a visitar y Débora, la nodriza de Rebeca, muere, según Génesis 13, del 1 al 15. Israel la conquista, según Jueces del 22 al 26. El arca fue traída de Gilgal a Betel, según Jueces 2:1. Samuel jugó ahí, según 1 Samuel 7:16. Jeroboam edificó un becerro para que el pueblo lo adorara, según 1 Reyes 12, del 25 al 33. Entonces vemos que esta ciudad es importante porque comienza a suceder eventos circunstanciales, eventos que marcan la historia de la nación de Israel, circunstancias. Claramente también ocurre, Eliseo maldice a unos muchachos y un oso viene y los mata, según Segunda de Reyes 23, Segunda de Reyes del 23 al 24. Ahí dice la adoración de Jehová fue renovada ahí, según Segunda de Reyes 17 del 24 al 33. Dice también que fue un frecuente lugar donde el profeta Amós profetizó, según Jeremías 4 del 3 al 13, Zacarías 7:2. Y Amós fue expulsado de esa ciudad, según Amós 7:2. Entonces las ciudades tienen un valor histórico en la historia de la nación de Israel. Dice que las siguientes ciudades, ahí significa un montón de ruinas. Está relacionado con Abraham, según Génesis 12, del 8, del 1 al 13. Dice también que hay una relación con el Acán. Recuerdan que Acán había pecado contra la nación, según Josué 7 y 8, y Josué después lo destruyó, según Josué 8:28. Después fueron reedificados, según Isaías 10:28, y claramente su cautividad fue profetizada, según Jeremías 49:3. Entonces las ciudades en la Biblia, hermanos, tiene que aprender que cuando usted lee una ciudad, tiene un punto teológico o un punto histórico que siempre está en memoria de los creyentes. Entonces seguimos leyendo. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y las tiendas no eran suficientes para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores, los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era un riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección al Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos claramente que Dios ha decidido que Abraham se separe de Lot. Y cada quien cambia su historia. Cada quien toma su camino. Ya sabemos que Lot, al final, claramente Lot va a ser un punto importante en la historia de la nación de Israel, porque de Lot van a salir dos naciones, los amonitas y los moabitas, que van a ser sus descendientes y opositores a la nación de Israel. Entonces, dice claramente,
Entonces luego cogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue luego hacia el oriente y se apartaron del uno al otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que luego habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos claramente algo que el autógrafo Moisés nos quiere revelar. Los hombres no solamente eran pecadores, sino que eran malos, sino que también eran pecadores contra. ¿Qué quiere decir? Que los hombres no le daban vergüenza lo que practicaban, no le daba pena sus pecados delante de Dios. El escritor nos está tratando de mostrar que no solamente eran malos, sino que no tenían ningún pudor ante Dios de lo que cometían. Eran pecadores contra Jehová en tal manera. Y vemos claramente hoy en día gente que no le da vergüenza, no le da pena delante de Dios lo que cometen. Hay que considerar que hoy en día, aunque la maldad está hoy, hay hombres que sabemos que pecan debidamente, no tienen vergüenza de lo que cometen, de los homicidios, robos, no tienen ningún tipo de vergüenza. Son iguales a estos. No solamente son malvados, sino que ofenden a Dios con sus actos. Y Jehová dijo a Abraham después que los apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente. Hacia el oriente. Porque la tierra que ves, daré a tu descendencia para siempre. Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios ha decidido claramente hacerle una promesa a Abraham. Mira, Abraham, alza tus ojos, mira la tierra que tienes al frente. Anda al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y tú la vas a poseer para ti y para tu descendencia. Porque tú eres mi familia. Dios ha decidido tomar esa familia para sí mismo y llevarla a una tierra que Él ha prometido. Por eso tenemos que ver que Dios ha decidido llamar una familia. Somos parte de esa familia de Dios. Él nos ha hecho ese llamado grandemente. Y dice el 17: levántate de por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Pensemos algo importante. ¿Qué era que Dios solamente le prometió a Abraham tierra? Pensemos realmente que la tierra prometida tenía un límite. O sea, Abraham no conquistó todo. Abraham caminó por muchas partes de la tierra prometida, pero no conquistó todo porque tenía un límite. Había límites que ellos tenían que cumplir. Pero Dios decidió darle a Abraham, decidió darle un pedazo de tierra como promesa, porque decidió ser la familia de él. Ahora leemos al final, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Vemos claramente que en cada momento donde Abraham iba, decidía invocar el nombre de Dios. Claramente la invocación se hace a su nombre. La invocación se hace en nombre de Dios.
Abraham lo hacía. Y en cada lugar que levantaba un altar, invocaba su nombre. El escritor nos está narrando claramente que él invocaba su nombre, porque quien conoce el nombre de Dios es Moisés. Y está hablando del Dios verdadero, de Yahweh, de Yahweh. Y que Abraham, que es hace parte de la familia de Dios, hace parte de todo lo que Dios ha prometido, lo ha llamado a que invoca su santo nombre. Ahora, dice el versículo 18 algo importante y estudié y me llamó la atención. Él removió su tienda, pero mudó a un lugar que se llama el Encinar de Manré. El Encinar de Manré, pensé que era un pueblo, una comunidad, pero claramente era el encinar era un hermoso árbol viejo, era un tronco que medía 10 metros de circunferencia. O sea, imagínense donde Abraham va a morar. Y se encuentra en medio de se encuentra en medio de un bosque. Según la historia, el Talmud judío se dice que ahí habitaban 800 hombres en ese árbol. Curioso que él recogió su tienda y fue a vivir allí. Dice que fue cerca de Hebrón. Claramente entonces Dios ha decidido llamar a este hombre, Abraham, a hacerlo parte de su familia, de los suyos, para que invoque su santo nombre y para que more y Dios lo guarde hacia donde Él lo quiere llevar, a la tierra prometida. Es importante pensar en qué aplicaciones podemos sacarle. ¿Entiendes bien el peregrinaje que Dios ha hecho para ti en este mundo como creyente y heredero de la fe de Abraham? Somos peregrinos en este mundo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que seamos de su familia. Somos la familia de Dios. Piensa que en cada lugar hoy en día donde se predica la palabra de Dios está la familia de Dios, aquellos que Dios ha llamado. Dios toma personas para que obedezcan este llamado después y los va y los lleva al final, los guarda hasta el final. Dios ha decidido llamar a la obediencia en su plan eterno al hombre y llevarlo al final. Haces parte de la familia de Dios. Tú haces parte de la familia de Dios. Aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, hacemos parte de esa familia de Dios, el cual Dios ha decidido guardarnos, cuidarnos y llevarnos a un destino, a su santa gloria. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, le damos gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque nos guardas, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Dios. Señor, tú nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Señor, guarda nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos invocar tu santo nombre con fe. Que podamos, Señor, caminar este mundo, este peregrinaje en esta tierra, Dios, creyéndote a ti, Dios. Que podamos llegar a un lugar de descanso, Señor, donde tú nos tienes preparado moradas eternas. Señor, gracias porque cada uno de mis hermanos, Señor, está aquí reunido, Dios. Guárdale sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.